Hola muchachos, buen día. Vamos a revisar el primer tema correspondiente al curso Organismos unicelulares y multicelulares de la unidad 1 y corresponde a cómo identificamos a los seres vivos, cuáles son las características que presentan. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo sabemos que algo está vivo. Podemos distinguir que algo está vivo cuando, como en el video que estamos viendo, hay un organismo que responde a un estímulo, ¿no? Y se mueve y entonces es vivo. O cuando escuchamos a nuestro ladrar, ahí sabemos que están vivos, pero ¿qué pasa cuando presentamos una nevada? O cuando sabemos de un incendio que está siendo difícil de controlar porque crece. ¿Están vivos? En ese sentido, vamos a orientarnos al objetivo de la sesión, a identificar las características comunes a los seres vivos que nos permitan distinguirlas de lo inanimado. ¿Cómo le hacemos? Bueno, para ello podemos preguntarle a la biología, porque estudia los seres vivos y volvemos al punto de partida. Entonces, dentro de la biología se han definido 7 propiedades que caracterizan a los sistemas vivientes. Vamos a empezar con la número 1, que es la organización. La organización, todo ser vivo, el más sencillo, está integrado por átomos, moléculas, que en suma forman organelos concentrados en células, altamente coordinadas y especializadas. Este tipo de células, o más bien, estas células pueden ser de dos tipos. En los organismos más sencillos, formados por una sola célula, o sea, los organismos unicelulares, pueden ser células procariontes o podemos estar frente a organismos con células eucariontes. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las células procariontes carecen de una membrana nuclear que delimite al material genético. Las células eucariontes tienen su material genético delimitado por la presencia de una membrana nuclear. Ojo, las dos células, los dos tipos de célula, presentan material genético. La única diferencia es que en los procariontes está disperso y en las eucariontes está delimitado por una membrana nuclear. Ahora, ya que tenemos esta organización en átomos, moléculas, organelos y células, así funciona un organismo unicelular. Pero, ¿qué pasa con los organismos como los seres humanos que estamos formados por muchas células? Bueno, estas células en conjunto van dando lugar a tejidos, órganos, sistemas que en conjunto integran a un individuo y ese individuo forma parte de una población. Entonces, la primer propiedad de los seres vivos consiste en jerarquizar los niveles de complejidad en los que se va estructurando la vida, dependiendo del tipo de organismo del que estemos hablando, ya sea organismos formados por una sola célula o por muchas, ¿sí? Unicelulares o pluricelulares. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos una célula coordinada y especializada, pues necesita energía, ¿no? Y esa energía la obtiene con la segunda propiedad de la vida, que es el metabolismo. ¿Cómo se obtiene la energía? Pues fácil, comiendo y respirando. Y en ese sentido, el metabolismo se puede resumir como la síntesis de reacciones bioquímicas necesarias para realizar las funciones vitales. Vamos a ver, para esto el metabolismo se divide en dos tipos de reacciones, las de tipo anabólicas y las de tipo catabólico. ¿Cuáles son las que corresponden al anabolismo? Las que se encargan de sintetizar a partir de moléculas simples compuestos complejos. Un ejemplo es la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque a partir de compuestos muy simples como agua, dióxido de carbono y energía solar, se sintetiza la molécula de la glucosa. Esa molécula de la glucosa es puesta a disposición para su degradación en procesos catabólicos, ya sea para el siguiente nivel trófico, es decir, para quien venga a consumir esta planta, ¿sí? Y en el catabolismo se degradan las sustancias complejas como la glucosa para liberarse como energía, ¿sí? Cuando respiramos, cuando sudamos, todos los productos de eliminación corresponden a reacciones catabólicas. Entonces, ya tenemos, la primera propiedad fue la organización y la segunda, el metabolismo o la obtención de energía a partir de la nutrición
y la respiración. Una tercera propiedad es la de la homeostasis. Esta homeostasis es el proceso de autorregulación que le permite a los seres vivos mantener una estabilidad interna en el funcionamiento de los sistemas frente a un ambiente adverso, ya sea bajas temperaturas o muy altas. Un ejemplo de un proceso homeostático es la temperatura corporal de los seres vivos. Por ejemplo, nuestra temperatura corporal como seres humanos es de 37 grados y ese es un proceso de homeostasis en el que nuestro sistema, a pesar de las condiciones externas, se mantenga funcionando en condiciones óptimas a 37 grados. Una cuarta propiedad es el crecimiento. Los seres vivos somos capaces de crecer por acumulación de células. En este proceso del crecimiento están implicados 4 procesos: la fabricación de proteínas, la replicación del cromosoma, la mitosis y la meiosis como procesos de replicación celular. Ojo, entre crecer y desarrollarse hay ciertas diferencias. En estas plantitas que vemos en la imagen, ok, aumentaron de tamaño, aumentaron de masa y adicionalmente sus estructuras desarrollaron las capacidades de sintetizar y hasta de fructificar en un momento dado. ¿Sale? Entonces, el crecimiento, por un lado, es la acumulación y el aumento de tamaño y de masa. El desarrollo es la maduración de todas esas estructuras que ya tienen cierto tamaño para el cumplimiento de las funciones que ahora correspondan. ¿De acuerdo? La quinta propiedad, la reproducción. La función que tiene la reproducción para los seres vivos es reemplazar a los organismos que se mueren por individuos nuevos. Y puede ser de dos tipos, asexual y sexual. ¿Cuándo es asexual? Cuando implica únicamente un organismo parental. A partir de un mismo organismo puede dar lugar a la formación de nuevas estructuras, a la formación de nuevos organismos. En el caso de la reproducción sexual se requieren dos organismos parentales que aporten la mitad y la mitad de carga genética para dar lugar a un nuevo organismo. Sexta propiedad, la irritabilidad o capacidad de respuesta a los estímulos. En pantalla tienen un girasol y tienen unas hojas de retama. Estas dos plantas responden el girasol siguiendo la trayectoria de la luz del sol durante el día. Y la que tienen aquí abajo, que es la retama, esa responde a los estímulos de luz y se mantiene abierta durante el día y se cierra durante la noche. Esta pueden observarla en la normal, en el área del estacionamiento contiguo a la dirección y al edificio de servicios escolares. Número 7, la evolución, la capacidad de cambiar la composición genética de una población es una propiedad de los seres vivos. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues esta composición genética implica que hay ciertos rasgos heredables que favorecen a la población. En pantalla tienen una imagen, dos polillas de diferente color. Son la misma especie, pero ante un cambio en su ambiente, en su material genético, había un gen que les permitía desarrollar cierto tipo de coloración. Ese es un rasgo favorable que a través de los años se fue manifestando, dando lugar a un proceso de selección natural y después de muchas generaciones de manifestar ese rasgo favorable, estamos hablando de un proceso de adaptación. ¿Sí? Entonces, la capacidad de cambiar la composición genética para permanecer o para prevalecer como especie es una cualidad, es una propiedad de los seres vivos. Y entonces, en resumen, tenemos 7 propiedades que caracterizan a los seres vivos. En primera instancia, organización, metabolismo, homeostasis, crecimiento, reproducción, respuesta o irritabilidad y evolución. Y entonces, ¿qué pasa con los virus? Bueno, los virus se definen, aquí los vamos a definir como entidades biológicas que viven en el límite de lo vivo y lo no vivo. ¿Por qué? Porque de estas 7 propiedades exhiben cuando menos 2. La capacidad de reproducirse, o sea, de multiplicarse, y son capaces de evolucionar, pero no está claro si mantienen una homeostasis, si son capaces de presentar un metabolismo, es decir, si se nutren o si respiran, y si crecen. Entonces,
Son entidades biológicas que viven en el límite de lo vivo y de lo no vivo. ¿De acuerdo? Hasta aquí, lo sorprendente es que haya vida en este planeta. Gracias por su atención.